Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis y aquí estamos una mañana más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo creo que estos minutos, 10, 15 minutos que compartimos es una oportunidad para comenzar el día y pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé la sabiduría, que camine con nosotros, que nos dé la fuerza, que nos dé la alegría, que nos dé la energía que a veces necesitamos en la vida. Porque a veces nos sentimos agotados, a veces nos sentimos cansados. Las preocupaciones, las tristezas, son tantas cosas, hermanos, que en verdad cuando nos agarramos de Cristo, cuando nos unimos a Él, la vida es diferente. La vida se vive diferente. Por eso el día de hoy yo te invito a que escuches este evangelio. Va a ser un poquito, no muy, ¿cómo te diré? Fácil de llevar a cabo, de entender, porque es una genealogía. Pero más adelante te voy a explicar por qué Mateo empieza con la genealogía de Jesús, porque era muy importante, tiene un significado enorme. Y si estuviéramos un poquito más relacionados con la Biblia, daríamos cuenta de lo hermoso que es saber toda esta genealogía. Bueno, pues nuestro evangelio del día de hoy es tomado de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, Obed a Jesé, Jesé al rey David. David engendró a la mujer de Urías, a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Joconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Joconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, a Azor a Sadoc, Sadoc a Akim a Eluid, Eluid a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se fijan aquí nada más lo interesante que fue el leer toda esta genealogía. Y lo más interesante es cómo empieza. Empieza así. Genealogía, Jesucristo, hijo de David. ¿Por qué empieza así? Porque para los judíos, el saber, el empezar un escrito, un libro con la genealogía de alguien era de suma importancia. Y empieza con David porque siempre se toma de la parte del que tenía más buena reputación, que era considerado de los grandes. Por eso, Mateo escribe esta genealogía a una comunidad que es judía y tenía que reafirmarles la divinidad y la descendencia ya desde el punto de vista humano hablando, de que Jesús venía de David, del más grande rey
que han tenido y más amado y que ayudó y que elevó y que hizo tanto por Jerusalén, por los judíos. Entonces aquí es donde, por eso empiezan, donde entendemos por qué para los judíos era tan importante. Y para nosotros sería muy importante también saber porque Jesús viene de una genealogía de gente sabia, de gente con defectos, de gente incluso prostitutas, gente que no eran judíos, gente pobre, gente rica, gente sabia, gente que no hizo muy buenas cosas. Ahí es donde me entra y me pongo a reflexionar, digo, wow, la grandeza de Dios que quería hacerse tan humano y tan humilde, que hasta en eso nos da ese ejemplo. Viene de una descendencia de seres humanos con defectos, pero a eso viene a dignificarnos, viene a ayudarnos. Hay algo representativo en la manera como está organizada esta genealogía. Hay en ella 3 secciones, si pusieron atención, lo primero que vimos, pero no voy a hablar específicamente de los nombres, pero de 3 etapas de esa historia de Israel. Esa historia que marcó a este pueblo, que marcó la vida de Jesús. Entonces, la primera sección incluye la historia hasta David, si pusieron atención. David fue el hombre, como les decía al principio, fue el de los grandes de Israel como nación. Es el que llevó a la cima a Israel, podríamos decir, e hizo de los judíos un poder en el mundo. La primera sección sigue la historia hasta el surgimiento del más grande rey de Israel. Entonces, es tan importante eso. La segunda sección continúa la historia hasta la cautividad de Babilonia. Es la sección que nos cuesta entender, pero que también cuenta la vergüenza, cuenta la tragedia, cuenta el desastre de la nación de Israel. La tercera sección continúa la historia hasta Jesucristo. Ya sabemos bien quién fue Jesucristo. Fue la persona que liberó la humanidad de la esclavitud. Así lo ponen muchos estudiosos. Liberó a la humanidad de la esclavitud. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Cómo vives eso? La rescató del desastre y en quien la tragedia se transformó en triunfo, la cruz. Entonces nos habla de esta descendencia, de este pequeño que va a nacer. Por eso así empieza Mateo, este evangelio. Entonces, estas 3 secciones representan 3 etapas de la historia espiritual de nosotros como seres humanos. El ser humano, el hombre, la mujer fueron creados para la grandeza. Para eso fuiste creado. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios la creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Adán, el primer hombre, y la raza humana fue creado, la mujer, a imagen de Dios. El sueño de Dios para el hombre era un sueño, y es un sueño de grandeza, hermanos. Pero a veces no podemos entender los designios de Dios. El ser humano estaba diseñado para la comunión con Dios y siempre hay una necesidad por estar con Dios. Hasta incluso aquellos que se dicen ateos tienen la necesidad de una conexión con Dios. Fue creado el hombre más que nada para vivir en intimidad, en esa intimidad con Dios. Como lo veía el pensador latino Cicerón. La única diferencia entre el hombre y Dios es en cuanto al tiempo. Adán nació esencialmente para ser rey, pero iba a morir. Dios es eterno. Dios continúa de generación en generación. Esa fue la primera etapa. La segunda parte es que el hombre perdió su grandeza. En vez de ser siervo de Dios, se convirtió en un esclavo del pecado. Entre otras cosas, tal vez lo que es seguro es que el hombre no es lo que se supuso que fuera. Estábamos diseñados para hacer una cosa más grande, pero Dios nos dio la libertad y te sigue dando la libertad para que tú
hagas cuanto se te venga en gana. Sabes dónde está el camino, sabes dónde está la solución. Depende de ti si quieres. Dios no te va a forzar. Pero hay veces momentos en la vida en la que Dios te encuentra y un día lo vas a tener frente a ti. Por eso a veces siento que somos egoístas, somos volubles. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Usó su libertad, su libre albedrío para desafiar, para desobedecer a Dios más bien que para entrar en una relación de amistad y de comunión con Él. ¿Cómo usas tú tu libertad? ¿Para desafiarlo o para entrar en una comunión con Él? El hombre, con su necedad, con sus ganas de poder, de que a veces tienen un poquito de poder y creen que ya lo pueden todo, culpablemente frustró el designio y el plan de Dios en su creación. Y a veces lo seguimos haciendo. Y por último, el hombre puede recuperar su grandeza. Eso es lo más hermoso todavía. Aún entonces, Dios no nos abandona. Dios, a pesar de que hayamos frustrado ese destino, Dios sigue estando ahí. Dios no permitió que el hombre fuera destruido por su propia necedad. No dejó que la historia acabara en tragedia. A este mundo Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que rescatara al hombre del pecado, de ese hoyo negro, de esos cuartos, de esos vicios, de ese dolor, de esa tristeza, de esa soledad, en la que Él mismo se había encarnado, se había hecho carne y se hizo presente en un pequeño niño, para que por medio de Él el ser humano pudiera recuperar la comunión con Dios que había perdido. En esa genealogía que nosotros acabamos de leer de Mateo nos muestra la realeza original, pero también la tragedia de la libertad perdida, la gloria de la libertad restaurada. Y esa, por la misericordia de Dios, es la historia de la humanidad y de cada persona humana. Vamos a tener momentos de gloria, vamos a tener momentos de derrota, vamos a estar momentos en los que estaremos tragando el polvo, pero un día también nos vamos a levantar y esa la fuerza, es la capacidad que Dios te da día con día. De que no importa cuánto sufrimiento estés pasando, de que no importa cuántas batallas hayas perdido, el hombre puede recuperar, el ser humano, la mujer, puede recuperar su grandeza, porque fuiste diseñado para eso. Y este niño que nacerá próximamente te lo recordará, para qué has venido a este mundo y para qué has nacido. Esa es la genealogía de Jesús, que describe tu genealogía, que describe tu historia, que describe tu vida, como familia, como individuo, como sociedad. Que seamos uno, hermanos, que no nos demos la espalda, que nos ayudemos mutuamente, que nos dignifiquemos, que nos elevemos, que nos levantemos los unos a los otros, que nos devolvamos esa grandeza que Dios nos ha dado. No la desperdicies, no la dejes, porque para eso fuiste creado, para eso fuiste creada, para ser grande, para ser feliz, para enfrentar la vida con amor y con valentía. Les dejo, hermanos, entonces, para que ojalá aquellos que han tenido la disciplina de seguir orando y rezando su Padre Nuestro y haciendo su petición, lo sigan haciendo y preparen su corazón, preparen su vida, preparen su familia, porque ahí van a ser Dios. Que Dios los bendiga y me despido con esta oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven con nosotras a todas partes, solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.